Bienvenidos todos. Sean todos cordialmente invitados a este primer encuentro. Mi nombre es Daniel Lagos. Yo soy académico de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Bernardo Higgins. El día de hoy me toca ser el moderador de este encuentro, así que he sido quien les ha dado las palabras de bienvenida y nuevamente reitero el agradecimiento por ser parte de esta iniciativa, por sumarse y estar junto a nosotros el día de hoy. Nos complace entonces dar inicio a nuestro ciclo de conferencias que hemos denominado Terapia Ocupacional en tiempos de pandemia, Universidades de América Latina en diálogo. Este pretende ser un espacio que convoque a terapeutas ocupacionales latinoamericanos y de otras partes del mundo que sirva para la reflexión, el intercambio y el diálogo sobre el desafío sanitario actual que estamos viviendo a nivel global. Este espacio ha sido posible de construir gracias a la colaboración conjunta de la Universidad del Rosario, Colombia, Universidad Bernardo Higgins, Chile y la Universidad del Gran Rosario, Argentina. Agradecemos nuevamente la participación en el día de hoy y los dejamos invitados a seguir participando en nuestros próximos encuentros a realizarse el día 9 y 30 de octubre, viernes, en los mismos horarios. Para que entendamos el desarrollo del encuentro del día de hoy y de los siguientes encuentros, voy a explicar brevemente cómo va a ser la dinámica. En cada webinario contaremos con la participación de 3 expertos en el tema que se aborde cada día. Cada uno de estos expositores tendrá la misión de representar a su país y de representar a la escuela de terapia ocupacional que corresponda, con la finalidad de brindar un panorama situado en relación a las temáticas que vayamos abordando cada día viernes. Para nuestro encuentro del día de hoy, el tema que nos convoca es formación de terapeutas ocupacionales en tiempos de pandemia. Una vez que los expositores tengan el espacio cada uno de poder exponer 10 minutos, vendrá un espacio de preguntas. Por lo tanto, mientras los expositores nos cuentan sus perspectivas y sus experiencias, ustedes podrán escribir sus preguntas directamente al canal de YouTube. Una vez que terminen, vamos a hacer un intercambio entre los 3 expositores y también daremos espacio a preguntas dirigidas que ustedes consideren para cada uno de nuestros invitados. El día de hoy tenemos 3 invitadas. Y esta va a ser la dinámica que nos va a acompañar cada uno de los días viernes. Damos inicio entonces a nuestra primera conferencia internacional, Formación de terapeutas ocupacionales en tiempos de pandemia. Ante la actual pandemia que el mundo se encuentra transitando y luego de transcurrido al menos 9 meses de la misma en diferentes países, surgen diversas preguntas sobre el tránsito actual de la terapia ocupacional y cuál puede ser su aporte frente a las situaciones sanitarias que estamos viviendo todos. ¿Cómo la pandemia del COVID-19 modificó los contextos locales de enseñanza en este caso? ¿Cómo se transforman las carreras y sus intervenciones a lo largo de estos meses? ¿Cuáles son las reflexiones a las que puede arribar en este marco la situación emergente actual? ¿Qué puede ofrecer la terapia ocupacional frente a esta nueva realidad? Las diferentes universidades, a través de sus directoras de carreras y académicos, dialogarán hoy sobre las modificaciones que debieron sugerir, realizar e implementar desde el inicio de la pandemia en el ámbito universitario. Algunos de los temas a compartir serán el contexto local de cada universidad, cambios en las metodologías educativas y pedagógicas, necesidad de formación en telemedicina y telerehabilitación, que han sido las formas que han surgido durante la pandemia, recursos tecnológicos para las clases, entre otros. Es por esto entonces que vamos a comenzar con nuestra primera expositora del día de hoy. Ella representa en esta ocasión al país de Chile. Su nombre es Carolina Andrea Mellafe Díaz de la Universidad Bernardo Higgins. Carolina es terapeuta ocupacional y magíster en intervención física de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con 10 años de experiencia en el área clínica de rehabilitación infanto-juvenil. Es académica y coordinadora de la Escuela de Terapia Ocupacional
de la Universidad Bernardo Higgins y ha sido directora subrogante de dicha escuela durante los últimos 11 meses. Carolina, cuentas con 10 minutos para contarnos tu perspectiva y luego de eso le daremos paso a nuestra siguiente expositora. Bien, buenas tardes a todos. Efectivamente, como dice Daniel, soy Carolina Mellafe, soy terapeuta ocupacional y actualmente trabajo en la Universidad Bernardo Higgins de Chile. Bien, mi interés es darle a conocer qué hemos realizado y cuáles han sido los cambios en la formación de terapeutas ocupacionales en contexto pandemia, qué hemos hecho en nuestro país y localmente cuáles son las acciones en nuestra universidad. Bueno, para contextualizar, primero contarles que el COVID-19 llegó a Chile a principios de marzo. Por lo tanto, nosotros por la información que teníamos de otros países sabíamos que pronto íbamos a entrar a etapas de confinamiento, etapas de protección, cuidado para todos, lo que demandó rápidamente tener que buscar una estrategia para entregar esta formación a distancia. Cosa que, al menos en nuestro país, ya se venía viendo esta necesidad, porque el año pasado, nosotros en octubre, tuvimos este llamado estallido social, que generó bastantes dificultades en nuestro país, principalmente en la región metropolitana. No se compara con la pandemia, sin embargo, generó bastantes dificultades en distintos aspectos y principalmente en el tema de la accesibilidad a la locomoción. Por lo tanto, nuestros estudiantes no podían asistir a sus clases de forma presencial. Desde ahí nace la necesidad de entregar la educación a distancia y se refuerza claramente por la situación sanitaria en marzo. Entonces, esta necesidad de educación a distancia genera y haya generado un impacto en la comunidad educativa. Primero, dificultades en los docentes y también en los estudiantes. En los docentes, puesto que hemos tenido que reformular las prácticas, ¿cierto?, docentes que actualmente, hasta la fecha, habían tenido en relación a entregar el contenido y también a la forma de evaluar. De una forma rápida, se tuvieron que adaptar, aprender, ¿cierto?, de plataformas, de aulas virtuales, cosa que anteriormente no lo manejaba. Y por otro lado, también vivenciamos el impacto en nuestros estudiantes. Claramente evidenciando una desigualdad en el acceso a la educación. Estudiantes con dificultades a nivel financiero, estudiantes con dificultades en la conectividad, y con conectividad me refiero a algo que nosotros a lo mejor podríamos considerar como básico, el tener un dispositivo para conectarse y tener accesibilidad también a Internet. Y también transversalmente en la comunidad el impacto en la salud mental y en las emociones, ¿cierto?, que genera esta etapa y este momento tan complejo, ¿cierto?, de pandemia. Todas estas cosas que nosotros identificamos, ¿cierto?, como escuela y que ha pasado en todas las universidades de nuestro país, nos demandó tener que realizar acciones emergentes y tratar de solucionar y avanzar, ¿cierto?, de la forma más correcta en relación a este contexto sanitario. Hicimos varias cosas, ¿cierto?, que fueron mejorando este rol o favoreciendo, ¿cierto?, el desempeño en este rol estudiantil. Primero, apoyo, ¿cierto?, a nuestros estudiantes. Apoyo utilizando nuestros mismos dispositivos de la universidad. Apoyo psicológico, ¿cierto?, a través de nuestro centro psicológico y apoyo psicopedagógico también dentro de nuestros dispositivos de formación integral. Porque entendemos que, y nos dimos cuenta, que la formación en el hogar es completamente distinta. Se cruzan muchos factores, muchas variables que pueden entorpecer y pueden funcionar como barrera para el desempeño del estudiante. Por lo tanto, la base para continuar, ¿cierto?, en este contexto de pandemia, de la formación a distancia, es trabajar con el tema emocional, con el tema psicológico, ¿cierto?, y en los casos que se necesite con el tema de psicopedagogo. Adicionalmente,
Apoyamos al estudiante también con entregas de becas, ¿cierto? A nivel financiero y también a través de conectividad, entregando dispositivos y también en algunos casos becas también financieras, dependiendo de la situación familiar. Una cosa que es clave también, que consideramos para seguir la educación a distancia y de calidad, ¿cierto?, es la formación de nuestros docentes. Cómo ellos han tenido que capacitar en las distintas plataformas para modificar la entrega de los conocimientos y saber evaluar también frente a esta nueva metodología. Cosa que es clave, ¿cierto?, para el acercamiento y la continuidad de este proceso. Y una de las cosas también más importantes y centrales que hemos realizado es la modificación en las cargas académicas. Y esto me refiero con modificaciones también en clases, asignaturas que tienen componente práctico, que por la pandemia claramente no lo pueden hacer, incorporando simulaciones clínicas para que el estudiante no solamente se quede con la teoría, sino que también pueda ir practicando paulatinamente con esta metodología a través de plataformas. Nosotros utilizamos Zoom. También utilizamos otras tecnologías como las llamadas telerehabilitación o atención a distancia con nuestros estudiantes que tienen que participar en su internado clínico, donde es 100% en campo clínico, ¿cierto? En tiempo de pandemia no pueden ir, por lo tanto hemos modificado y incorporado nuevas técnicas. Y también modificaciones en la forma de defender y de evaluar los exámenes de grado y los exámenes de título. Cosa que eso ha sido transversal, porque no podemos seguir esperando, ¿cierto?, que el contexto mejore, sino que tenemos que ir avanzando también en este proceso educativo. Todas estas acciones emergentes, ¿cierto?, todas las dificultades que nosotros hemos observado, nos dejan desafíos claramente y reflexiones frente a todo lo que hemos vivido. Yo creo que una de las reflexiones más importantes es la necesidad de incorporar en la formación de terapeutas ocupacionales nuevas técnicas, nuevas tecnologías. Y con eso hago hincapié en lo favorable que ha sido para el estudiante incorporar simulaciones clínicas en toda su formación y también en la posibilidad de incorporar técnicas de telerehabilitación, puesto que esto ha sido un auge en esta fecha por el tema sanitario. Sin embargo, sin duda, la telerehabilitación llegó para quedarse, por lo tanto, ha sido muy beneficiario para nuestros estudiantes aprender de forma anticipada algunas técnicas y algunos manejos en aquello. Y otra cosa también importante que nos ha dejado como desafío la pandemia es, sin duda, trabajar por una accesibilidad equitativa a la educación. Que todos nuestros estudiantes, independiente del contexto en el cual estén viviendo, no se vean en desventaja para seguir y continuar sus estudios. Así que, en general, hemos tratado de ver nosotros la parte más buena en lo posible, ¿cierto?, de esta pandemia y sacar aprendizaje de aquello. En general, esos son a grandes rasgos cuál ha sido la realidad de la Universidad Bernardo Higgins en Chile. Bien. Muchas gracias, Carolina. Vamos a tener tiempo quizás para ir profundizando en algunos de esos puntos que tú nos mencionas, ¿cierto? Pero le damos espacio ahora a nuestra segunda invitada, a nuestra segunda experta. Ella representa en esta ocasión al país de Colombia. Es la doctora Claudia Rosso Reyes de la Universidad del Rosario. Claudia es terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria, magíster y doctora en bioética de la Universidad El Bosque, directora del programa de terapia ocupacional y reconocida como profesora distinguida por la Universidad del Rosario, editora de la revista Ocupación Humana, delegada por la World Federation of Occupational Therapists para la conformación de currículos de terapia ocupacional para Latinoamérica y el Caribe. Claudia, te damos el espacio ahora para que tú nos puedas comentar tu perspectiva. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Candela y a Carolina por acompañarme, por la presentación de Daniel
y a todos los que nos están escuchando por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. Voy a contarles un poco lo que ha sucedido en términos del trabajo de la formación de los terapeutas ocupacionales en la Universidad de Rosario. Nosotros, al igual que comentaba Carolina hace un momento, recibimos nuestro primer paciente con COVID en el país, pues el 6 de marzo, y del 20 al 23 de marzo la Alcaldía de Bogotá define que debemos hacer un simulacro de cuarentena, que es el inicio de esos periodos de confinamiento. Oficialmente, la primera confinamiento se inicia el 24 de marzo y desde allí comienzan a desarrollarse una serie de prolongaciones de estas cuarentenas que nos llevaron a hacer un cambio muy rápido también en los procesos formativos y en la adecuación de las clases. A diferencia de lo que sucedía en Chile, nosotros no estábamos tan preparados para eso, no habíamos tenido la posibilidad de hacer esos cambios y se ajustaron varias cosas dentro de la universidad. Lo primero que hace la universidad es que organiza en 3 días, que fue un tiempo récord y de mucho trabajo para todos los funcionarios de la universidad, la organización del tiempo y la organización de nuevas aulas en las cuales los estudiantes iban a comenzar a tener la formación a través de acceso remoto. Ese acceso también se hizo por una plataforma como Zoom, que nos permitió rápidamente llegar a esos espacios y comenzar a tener la formación de los profesionales en esos procesos. Esto fue acompañado también de toda la legislación del país. El país también le permitió a las universidades de alguna manera comenzar a recibir esa formación por acceso remoto y mayor posibilidad de la virtualidad a través de recursos como definir decretos que permitieron a todas las universidades nacionales pasar a eso sin infringir el tipo de modalidad que se estaba brindando. Pero de alguna manera también comenzaron a aparecer otros retos y era lo que sucedía en las prácticas con los estudiantes, en los escenarios donde eso comenzaba a producirse y ese acceso a la telemedicina, como lo mencionó Carolina, nos permitió de alguna manera llegar a otros lugares en los cuales probablemente no hubiéramos participado si el ambiente no nos hubiera obligado de la manera que lo hizo. Pero comenzamos a tener dificultades especialmente porque las instituciones no estaban preparadas para hacer este tipo de vinculaciones a los pacientes y a los usuarios. Así que comenzamos por organizar guías de asistencia para las diferentes instituciones y los estudiantes se adecuaron muy rápidamente a todos esos procesos, tratando de hacer telemedicina interactiva en tiempos sincrónicos y algunas veces de manera sincrónica, de tal forma que fuera posible que más personas se vincularan y accedieran a los servicios que ahí se estaban brindando. También el gobierno distrital nos autorizó que las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud pudieran tener una licencia temporal de telemedicina, lo cual facilitó que se pudieran desarrollar esas actividades. No obstante, no era solamente trabajar, sino también adecuar el proceso de trabajo de los estudiantes y de su práctica con la adquisición de nuevas competencias. Así que tuvimos que hacer una migración de las competencias a estados relacionados con la virtualidad y ajustar los resultados esperados de aprendizaje que no los teníamos previsto en esta modalidad para que fueran más rápidos y más accesibles a los estudiantes. Para todos fue un reto, pero la universidad y los estudiantes hicieron cosas maravillosas como crear mentorías incluso para los profesores para ayudarlos a adecuarse a estas modalidades de trabajo por acceso remoto y fueron los mismos estudiantes los que ayudaron a los profesores que se adecuaran y que se adaptaran a esas condiciones. Así que hicimos muchos ejercicios para ayudar a los estudiantes
a entender qué era lo nuevo que les íbamos a pedir en términos de aprendizaje, en las nuevas modalidades de enseñanza y aquellas condiciones que estábamos esperando que se desarrollaran a partir de eso. La flexibilidad fue tal vez el principio bajo el cual comenzamos a determinar las acciones para eso. Sin embargo, el semestre transcurría y nosotros terminamos el primer semestre en junio, así que debíamos prepararnos rápidamente porque era muy claro que el segundo semestre de este año también iba a tener un componente de virtualidad muy, muy importante. Así que la universidad diseña una serie de condiciones de capacitación para los profesores en un curso que denominó Enseñanza y Aprendizaje en Tiempos de Transformación, en las cuales se propusieron modalidades de trabajo en aprendizaje activo y en la creación de nuevas formas de aprendizaje con los estudiantes, facilitarles elementos como la creación de listas bibliográficas a través de la virtualidad, trabajar esos elementos emocionales con los estudiantes y la motivación por el aprendizaje. Y lo más importante de todo esto era facilitar también que los estudiantes pudieran de alguna manera ver los avances y los recursos que existían para poder avanzar. En la actualidad nosotros hemos venido trabajando intensamente y hemos logrado unas mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes, igual que lo hizo la Universidad Bernardo O'Higgins. La Universidad del Rosario facilitó equipos para que los estudiantes pudieran estudiar. La interactividad era muy difícil también para algunos de nuestros estudiantes, así que la universidad les dio la posibilidad de acceder al Internet y de pagar el Internet para que ellos pudieran tener esa conectividad que en muchos lugares no tenían nuestros estudiantes. Eso fue un avance y una cosa que reconocieron los estudiantes de manera muy importante. Y este año, digamos este nuevo semestre, contamos con mayores ventajas porque el estudiante, aunque recibe sus clases de forma sincrónica, tenemos un sistema de grabación de todas las clases que se llama Panopto y que nos permite a los profesores y a los estudiantes volver a ver las clases una vez se han dictado. Así que el estudiante nunca perderá una clase a pesar de las condiciones en las que pueda estar. Las modalidades de aprendizaje y de evaluación también cambiaron. Tuvimos que hacer ajustes en la forma en la que los evaluábamos, en la forma en la cual les pedíamos estos nuevos requisitos de aprendizaje. Diseñamos nuevas rúbricas para poder desarrollar eso, exámenes colaborativos, dossier de aprendizaje y otras modalidades mediante las cuales podemos saber a qué ritmo va el estudiante aprendiendo. Para todas esas eventualidades que hemos tenido en términos de la presencialidad, pues Simulcase es un sistema que la universidad adquirió y que hoy manejan nuestros profesores y estudiantes, mediante los cuales estamos trabajando sobre casos clínicos y problemas para poder hacer esas posibilidades de aprendizaje mayores y más rápidas. Seguimos trabajando en el aprendizaje colaborativo, el trabajo entre profesores y miembros de la comunidad académica de diferentes formas, y hemos migrado a una modalidad de trabajo que es muy importante, que la denominamos Virtual Labs, que son laboratorios que se pueden desarrollar de forma virtual dentro de la comunidad académica y que permite al profesor transmitir en vivo las actividades que se van desarrollando con los estudiantes sin la presencialidad de estos. Así que hemos variado, digamos, muchos de los recursos. La universidad también y el programa ha puesto a disposición todos los recursos bibliográficos de la biblioteca, que ahora son llevados a domicilio a los estudiantes en sus hogares, de tal manera que ellos puedan de alguna manera alcanzar esos aspectos que estaban desarrollando. Ya tenemos en la actualidad estudiantes en presencialidad, con un menor aforo en las instituciones, porque las instituciones también tienen reservas al respecto, así que lo vamos combinando un poco con programas de telemedicina y en la actualidad hacen actividades presenciales con actividades de telemedicina de forma sincrónica e interactiva. Y esos son, digamos, los ajustes que hemos desarrollado, y comparto la opinión de Carolina y seguramente de Candela, que la virtualidad ha llegado para quedarse y seguramente vamos a tener que hacer ajustes en los currículos para que nuestros estudiantes
aprendan también estas formas de trabajo que ahora nos impone esta pandemia. Ok, muchas gracias Claudia por tu experiencia y todo lo que nos comenta acerca de la simulación y varios ajustes que han tenido que realizar para poder asegurar la entrega de ciertos conocimientos, ¿cierto? Aprovecho también de hacer un llamado a nuestro público que nos está mirando, que tiene la posibilidad de hacer consultas, ¿ya? Pueden escribir sus preguntas en el chat, donde ya nos están mandando diferentes saludos, los 3 países hermanos que hemos convocado, ¿cierto? Pero también, chicos, los animamos a que puedan hacer sus consultas a nuestras expertas expositoras, ya que es una instancia también para ir reflexionando y dialogando acerca de todos estos ajustes que hemos tenido que hacer para la formación de terapeuta ocupacional. Nos falta nuestra tercera expositora, ¿cierto? Paso a presentarla entonces. Ella es Candela Sánchez. En esta ocasión representa al país de Argentina. Candela es licenciada en terapia ocupacional, magíster en prevención y protección de riesgos laborales, especialista en ergonomía y psicofisiología, aplicada, doctorando actualmente en salud ocupacional. Candela es directora y profesora de la licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad del Gran Rosario, colaboradora de la Organización Mundial de la Salud en la revisión de documentos relacionados con las competencias profesionales en el proceso de rehabilitación. Muchas gracias, Candela. Te damos el espacio ahora para que nos puedas comentar tu perspectiva. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los participantes. Y gracias también al equipo que pudo hacer posible este encuentro, que para nosotros la verdad es que es sumamente enriquecedor poder compartir experiencias en un contexto que es similar. La escuchaba Carolina, la escuchaba Claudia, y en realidad, bueno, el COVID-19 afectó a todos por igual, tal vez en un momento a uno, en otro momento a otro país, ¿no? Pero bueno, nos afectó de forma significativa. Todos los que comentaba Carolina y Claudia de las dificultades que se han encontrado, también pasó en Argentina. Particularmente en nuestra ciudad, en Rosario, donde está la Universidad de Gran Rosario. Bueno, empezábamos las clases un día lunes y el día viernes previo se termina la cuarentena. Imagínense que toda la planificación estaba volcada hacia lo presencial, como siempre lo hicimos, y en esos días tuvimos que empezar a planificar un montón de estrategias, volcarlas hacia una nueva modalidad, ¿no? Hacia lo virtual. Nuestra universidad ya tenía plataformas y ya tenía un entorno virtual, que eso fue lo que nos permitió que rápidamente podamos empezar a asegurar con diferentes estrategias nuestra continuidad académica, ¿sí? Todas las estrategias desde el minuto, yo digo esto, desde el minuto cero que se declaró todo esto y en donde nosotros tuvimos que empezar a planificar, nuestra mirada fue la continuidad académica, asegurar la continuidad académica y que en esa continuidad no se pierda la calidad de la formación, ¿sí? La calidad académica. Entonces, bueno, hacia esos dos objetivos como particulares fuimos planificando. Obviamente nos encontramos con un montón de obstáculos que, bueno, un poco comentó Carolina, otro poco comentó Claudia, que fuimos sorteando, ¿sí? En relación a lo que es el plan de estudio, a las materias teóricas, nuestra universidad aseguró el 100% de ese dictado, ¿sí? Lo aseguramos desde el entorno virtual que ya estaba en nuestra universidad y incorporando algunas otras estrategias, como por ejemplo las clases sincrónicas. Nosotros utilizamos la aplicación de Meet, bueno, las clases sincrónicas y demás tipo de intercambio entre el docente y el alumno. A nosotros nos parecía sumamente importante el acompañar cercanamente al alumno en esta situación.
claro está que es algo que nos afectó a todos, no solamente desde, por ejemplo, de nuestro rol de trabajador o nuestro rol profesional, sino también nos ha afectado a todos en tener que reprogramar o pasar por un proceso de adaptación también en nuestra vida personal. Y ahí, obviamente, uno se pone en el lugar de los docentes, uno se pone en el lugar de los alumnos y las alumnas. Como ha mencionado Carolina, han pasado por esa situación, al igual que todos. Entonces, nuestro punto clave era, vamos a ser lo más cercanos que podamos, ¿sí? Para acompañar este proceso que nos afecta a todos, ¿sí? Este proceso de adaptación hacia una nueva normalidad, por así decirlo, como se dice acá en Argentina. Entonces, volviendo a lo que son las clases teóricas, acompañando tanto a los docentes como a los alumnos, y también en todas las situaciones que se iban presentando, porque las situaciones que mencionaban Carolina y Claudia, esto de que, bueno, hay alumnos que viven en una zona rural que tal vez no tienen internet o que tal vez el internet es bajo, bueno, todas esas estrategias las tuvimos que ir trabajando, claramente no la trabajamos solo, la trabajamos con grandes equipos de grandes áreas que tenemos en la universidad para ir sorteando esas dificultades que tenía el alumno o la alumna, el docente o la docente. A nosotros lo que más se nos presentaba por ahí en materia de desafío era el tema de las prácticas preprofesionales, ¿sí? Porque, bueno, es todo un impacto, ¿no? Transformar una práctica preprofesional que requiere sí o sí un trabajo de campo hacia una virtualidad. Para eso, obviamente, también tuvimos que discutir un montón de estrategias para ver cómo era la mejor forma de que el alumno transite y que no se desvincule esa práctica y se verá cuando se activen los efectores, no, sino que siga vinculado con esa práctica, pero trabajarla de otra manera. Entonces, bueno, se empezaron a implementar diferentes estrategias y una de las estrategias fue el intercambio virtual con los pacientes, con los usuarios, ¿sí? Siempre acompañado el alumno o la alumna de un instructor. Hoy en día es muy similar a lo que se hace a nivel profesional. Yo particularmente trabajo en el área de rehabilitación y hoy estamos transitando como el pico más alto acá en nuestra ciudad. Volvimos a retroceder de fase y bueno, a muchos pacientes uno lo atiende por videollamada o por diferentes tipos de aplicaciones que dan a la telesalud. Bueno, lo mismo están haciendo los alumnos de su práctica preprofesional, pero sí o sí acompañado de un instructor que supervisa. Entonces, bueno, esa es una de las tantas estrategias que hace que acerquemos al alumno o a la alumna hacia el campo lo más real posible. Claro está que todo ese trayecto virtual se le va a reconocer y que llegado el momento de que se vayan activando los efectores para poder volver a la presencialidad, harán horas presenciales para poder completar su práctica preprofesional. Lo que también se apuntó y se trabajó mucho es cómo darle la continuidad a las defensas de tesinas. Nosotros para poder recibirnos de licenciados, ¿sí? Para poder obtener nuestro título, tenemos tenemos todo un trabajo de tesina y uno se termina recibiendo con la defensa de tesina. Bueno, cuando se da presencial, obviamente es muy emocionante, muy significativo ese momento, y hay componentes de lo presencial que en lo virtual no se puede, esas cuestiones emocionales tal vez no se pueden suplir, pero bueno, se siguió igual, las defensas se realizaron y actualmente se realizan de manera virtual junto a un jurado, junto al equipo de gestión, se defienden las tesis y así las tesinas y así continuamos con esa cuestión. Y algo que también, más allá de lo que dijeron las colegas, algo que yo destaco es que
por ejemplo, nosotros tenemos mucha movilidad internacional de estudiantes. Y la realidad es que no todo el mundo puede acceder, ¿sí? No todos los estudiantes pueden acceder a irse a otro país o de otro país venir a cursar alguna materia, alguna práctica a nuestra universidad. Hoy en día tenemos alumnos de otra universidad, alumnas de Colombia cursando materias nuestras en modalidad virtual y así y viceversa. A mí me parece que esto también es una oportunidad. Yo siempre en lo internacional, en este intercambio que se da, para mí es muy enriquecedor porque se ponen en juego muchas experiencias desde cómo está la disciplina o la formación en cada país, por eso me parece sumamente interesante este encuentro. Y bueno, a lo mismo, en el mismo sentido a los estudiantes, que los estudiantes puedan tener ese intercambio internacional con personas o con estudiantes de otro país, yo creo que enriquece nuestra formación y la virtualidad nos permitió que muchas personas puedan acceder a este tipo de intercambio. Obviamente que todo esto se plantea, yo lo planteo así desde dirección de carrera como un proceso de mejora continua, ¿sí? Tal vez, bueno, empezamos con las estrategias que creíamos que eran necesarias para ese momento y ya nos fuimos adaptando y el proceso de adaptación ya lo vamos pasando y ahora, bueno, estamos implementando muchas más estrategias, estamos pensando en otro tipo de estrategias hacia un futuro, porque también, como mis colegas, yo considero que lo virtual llegó para quedarse y yo creo que hay que sacarle lo positivo también a tener la modalidad virtual. Obviamente, cuando nos permitan volver a lo presencial, se volverá a lo presencial, pero teniendo en cuenta que se pueden hacer muchísimas cosas desde lo virtual y cosas súper ricas para fortalecer nuestra formación. Como les decía, creo que es un proceso de mejora continua. Claramente, como todos, creo que hemos tenido nuestros errores, pero de esos errores o tal vez de esas cuestiones que se nos han presentado, uno toma esos errores para poder retrabajarlos y poder construir algo positivo, ¿no? Antes de terminar mi discurso, yo creo que hemos llegado al éxito en la educación a la distancia y creo que el éxito también está en cómo nos pudimos adaptar y cómo pudimos sacar adelante la formación en tan poquito tiempo, ¿sí? Porque nadie tenía planificado esta pandemia, entonces me parece que el mayor logro dentro de ese éxito es, bueno, en tan poquito tiempo, cuánto que logramos y cuánto que nos hace reflexionar hacia el futuro, ¿no? Hacia nuevos desafíos. Para terminar, yo considero que, sinceramente, esto no se pudo haber logrado si esto no era con un trabajo en equipo. En principio, obviamente, voy a destacar el trabajo del equipo de gestión de terapia ocupacional, mis compañeras Pamela, Juliana y Bere. Realmente nos fortaleció también como equipo y realmente estuvimos ahí para poder contener a los alumnos, a los docentes y demás. Claramente esto no se podría haber dado tampoco sin la excelente predisposición de los docentes en readaptarse y adaptarse a nuevas estrategias. La verdad, mi mayor reconocimiento hacia ellos porque sinceramente pudieron adaptarse, que no es solamente, como decíamos, no es solamente adaptarse de lo profesional, esto creo que atravesó todas nuestras ocupaciones, ¿no? Y obviamente también hacer el reconocimiento a todas las áreas de la universidad, como secretaría académica, estudiantil, tutorías, hacia los otros directores de carrera, en donde entre nosotros también comentábamos, bueno, cuál es la mejor forma, ¿sí? Bueno, a todos, la verdad que no quiero dejar a nadie afuera, me parece que esto realmente se llegó a lograr por el gran trabajo en equipo y el gran trabajo colectivo, apuntando hacia la continuidad académica, hacia la calidad académica. Y los desafíos, coincido con mis colegas y con mis compañeras,
que hoy el desafío es, bueno, repensar que realmente la tecnología, por ahí algunos estábamos negados, la tecnología trae sus cosas buenas, tiene sus cosas buenas claramente, y bueno, ese es el desafío, empezar a incorporar nuevas tecnologías a nuestra formación académica y repensar también nuestro plan de estudio en función a estas nuevas estrategias que nos plantea esta situación de pandemia. Bien, muchas gracias, Candela, por toda tu experiencia también que nos compartes ahora. Quisiéramos mandarle un saludo a Paraguay, que también se une a nuestro diálogo. Así que te contamos con la presencia de espectadores chilenos, argentinos, colombianos y paraguayos. Les quiero comentar que han llegado varias preguntas y una de ellas me llama bastante la atención porque ustedes coinciden en que la virtualidad llegó para quedarse, ¿ya? Pero la pregunta que tienen varios es, ¿cómo resolvemos las prácticas clínicas? Porque en este contexto de virtualidad es muy distinto, ¿cierto?, a lo que estamos acostumbrados como práctica clínica de terapia ocupacional. Entonces, quizás si las expositoras pudieran, ¿cierto?, comentarnos sus experiencias de cómo lo han ido resolviendo o cómo creen ustedes que podemos adaptar ciertas situaciones para que los chicos puedan hacer sus prácticas clínicas. Dejo la palabra abierta. Bien. Sí, no, bueno, si querés arranco yo, Claudia, y sí, lo vamos debatiendo. Particularmente considero que la virtualidad hacia las prácticas, esto que nosotros les planteábamos, en continuar las prácticas de un modo virtual, claramente no es el escenario ideal, ¿sí?, para una práctica preprofesional. Es el escenario que se plantea para que el alumno no esté desvinculado de esos contenidos que tiene que dar en la práctica. Yo creo que en muchas prácticas, como lo dije, hoy en día el trabajo que hace el profesional, por ejemplo, en el área de rehabilitación, en las prácticas de rehabilitación el alumno está haciendo exactamente el mismo tipo de intervención, ¿sí? Aún así, considero claramente que todo lo que hace el alumno en la virtualidad lleva un reconocimiento, incluso hay un posicionamiento de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional que habla acerca de el aval de continuar las prácticas, no habla de porcentaje, de cuánto tenemos que hacer de esa práctica en modo virtual, pero sí avala de que se continúen las prácticas desde la virtualidad. Lo que sí yo particularmente como directora considero que el alumno debe pasar por un proceso de trabajo en el campo real. Cuando se reactiven los efectores, nosotros volveremos al campo real y el alumno podrá hacer sus prácticas en el campo real y horas en el campo real. Claramente, tal vez no hará todas las horas que estaban destinadas porque hay un reconocimiento de las horas virtuales, pero para la aprobación de esa práctica tiene que ir al campo real. Sí, yo creo que la actividad en el ámbito presencial sigue siendo irreemplazable por otros métodos, por más tecnología que tengamos y por más oportunidades que haya. Es indiscutible que de todas formas existen nuevos recursos que nos están llevando a repensar cómo hacemos nuestra práctica clínica, a qué espacios debemos comenzar a ocupar y de qué manera tenemos que hacerlo. Y seguramente vamos a tener que migrar mucha de la asistencia que estamos haciendo a estos medios virtuales porque estamos abarcando un mayor número de población, porque estamos llegando a lugares donde terapeutas ocupacionales no existen desafortunadamente, y también porque estamos ofreciéndole a la gente la comodidad de estar en su hogar, de conocer las condiciones ambientales, que tiene también unas exigencias muy importantes sobre todo el proceso que hay que hacer alrededor del trabajo con los usuarios de diferentes tipos. Seguramente
habrá espacios en los cuales cuando se llegue a la nueva normalidad habrá menos posibilidades de acceso en términos de estar presentes hasta que esto se controle y hasta que seguramente tengamos mejores recursos para hacerlo. Pero es también muy importante reconocer y saber que estamos haciendo una labor muy importante con comunidades a las cuales no llegábamos. Por temas de seguridad, por ejemplo, el nuestro es un país que tiene unos índices de violencia y de inseguridad importantes y para los cuales pues llegar a esos lugares no es tan fácil. Y yo creo que ahí hay un elemento muy importante y muy valioso en términos de eso que estamos logrando, que estamos haciendo y que de alguna manera también nos va a permitir ampliar la cobertura y el conocimiento que hay de terapia ocupacional. Comparto la idea de Candela que no todo se va a poder hacer, no todo lo vamos a poder lograr, habrá espacios que son irreemplazables y que requieren la destreza del terapeuta ocupacional, pero también hay que comenzar a cambiar las modalidades de atención porque los espacios nos lo están exigiendo, la formación de los profesionales también lo exigen y las posibilidades económicas de países como los nuestros también disminuyen y por tanto es muy importante tener otras modalidades de trabajo. Sí, efectivamente concuerdo con las colegas. No es el óptimo, no es el panorama óptimo para hacer una práctica, ¿cierto? Contemplando todo lo que pasa in situ en campo clínico. Sin embargo, es un desafío. Yo creo que tenemos que comenzar a incorporar esa metodología en nuestras prácticas. Tenemos que comenzar a conocer cuál es el valor del terapeuta ocupacional en la telerehabilitación, en la atención a distancia. Y como efectivamente dice Claudia, dice Candela, hay lugares donde ha sido muy difícil el acceso a terapia ocupacional y es esta instancia y esta modalidad lo que le da la oportunidad a las personas de tener el acceso a este tipo de atención. Y también contemplando que este contexto, esta pandemia, ha dejado también muchas secuelas a nivel de la salud mental, a nivel también físico, por lo tanto el terapeuta ocupacional aquí es clave, tiene mucho que decir, entonces tenemos que empoderarnos de aquello y efectivamente asumir este desafío y conocer cuál es la estrategia, empoderarnos de aquello. Yo creo que como todos lo hemos visto, ¿cierto? No es entre comillas, lo que quisiéramos, lo normal, ¿cierto? Pero tenemos que ponernos ese desafío y aprender de aquello. Disculpa, Daniel, con esto prometo que cierro. Yo quería mencionar también nuestra universidad, responde a demandas que existen en lo que es el sistema de salud. Y hoy hay una necesidad, otras necesidades de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema social, en donde nosotras como disciplina también tenemos que responder hacia esas necesidades. Hoy en día muchos alumnos que transitan diferentes prácticas de la carrera de terapia ocupacional están formando parte de un programa de un voluntariado en donde se hace el teleseguimiento a pacientes infectados por COVID-19. Eso a mí me parece sumamente interesante porque es justamente nuestra disciplina es muy dinámica y yo creo que nosotros sí o sí, como terapeutas ocupacionales, tenemos que dar respuesta a la necesidad del sistema de salud y a la necesidad social también, ¿sí? Entonces, formar al alumno también con ese perfil me parece sumamente interesante y que los alumnos puedan, puedan involucrarse en este voluntariado. La verdad es que yo creo que les deja una enseñanza enorme, a mi criterio, ¿sí? Con esto no quiero decir que vuelvo a coincidir con mis colegas, no quiere decir que este sea un escenario ideal para transitar una práctica, ¿sí? Pero sí creo que estamos buscando las estrategias o las mejores estrategias, porque no creo que como directoras de carrera
No buscamos a ver cuál estrategia, no, buscamos la mejor estrategia para poder llevar, para que el alumno pueda transitar lo mejor posible estas prácticas y el plan de estudio en general, ¿no? La formación. Bien. Gracias, Candela, por tus palabras. Bueno, todas las opiniones son bienvenidas, así que siéntanse con la libertad de seguir opinando solamente. Ustedes son las expertas. Otra de las preguntas que ha aparecido es que, si bien es cierto, se han tenido que generar nuevas estrategias y nuevas metodologías, como mencionan ustedes, es qué experiencias positivas pueden rescatar de la formación en espacios virtuales. ¿Tienen quizá algún ejemplo, alguna modalidad que haya surgido justamente en este escenario y que no surgió antes? ¿Cuáles podrían ser entonces los aspectos positivos de esta formación virtual? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que han surgido muchísimas experiencias positivas y yo creo que los ejemplos que podríamos poner son infinitos, porque todos seguramente hoy tenemos nuevas formas de trabajar y de hacer las cosas dentro de los procesos. Yo quiero resaltar que para nosotros en Colombia, en la Universidad del Rosario, el primer foco de atención en la práctica educativa, que es una práctica que fue de las primeras en cerrar, porque aquí, digamos, se cerraron primero las puertas de los colegios y de las universidades y eso nos puso un reto muy importante en términos de lo que íbamos a hacer en el área educativa y de enseñarles a las nuevas terapeutas ocupacionales, que era lo que hacía un terapeuta ocupacional ahí. Los colegios, por supuesto, también hicieron sus propios confinamientos y también se ocuparon mucho de cómo llevar la formación a sus educandos y digamos que nosotros dentro de eso intentar participar y intentar hablar cuando nos consideran que somos una profesión tan práctica y con tanto recurso, digamos, desde el punto de vista del hacer, pues les quedó un poco más difícil de entender lo que hacíamos. Pero hicimos un tránsito muy rápido, uno, apoyar a los padres en el hogar con niños al mismo tiempo que trabajaban, que fue un desafío muy, muy grande, porque ustedes saben que las mamás atendían la casa, a los chicos en el colegio y además cumplían sus funciones laborales y necesitaban mucha ayuda al respecto. Nosotros acudimos y hicimos una experiencia maravillosa alrededor de ese proceso de trabajar directamente con los funcionarios, con los hijos de los funcionarios de la universidad, lo cual nos trajo no solamente unas experiencias muy bonitas en lo personal, sino también para los funcionarios y el reconocimiento de la profesión dentro de la misma universidad. Otras experiencias lindísimas que tuvimos fue el trabajo, por ejemplo, en los campos comunitarios y en el campo laboral, porque estamos haciendo toda la reincorporación laboral de los profesores y de otras personas dentro de la universidad que necesitaban apoyo, y eso nos ha traído satisfacciones, nos ha traído aprendizajes. Yo creo que además el hecho de estar concentrados en un espacio más reducido nos ha vuelto más creativos, nos ha puesto a trabajar más, pero nos ha vuelto más creativos. Y fíjense que yo estoy segura que hace probablemente un año no hubiéramos pensado en hacer este tipo de encuentros virtuales si no nos hubiéramos puesto en términos de la pandemia. Entonces, estas cosas yo creo que están llegando a todos y nos faltan muchas cosas más por explorar y yo creo que no se puede parar cuando llegue la presencialidad y cuando llegue la normalidad, no se puede parar en el soñar, hacer otras cosas mejores y como dice Candela, yo creo que todos estamos interesados en las mejores prácticas y ojalá las pongamos de manifiesto en estos espacios para replicarlas en todos los países. Yo creo que era lo positivo que nos deja esto, a ver, es mucho lo positivo, pero nos deja un gran aprendizaje en muchos aspectos. Creo que, desde todos los lugares y desde todos los cargos. Particularmente, yo considero que tal vez no lo digo tan formal, ¿sí? Pero nos abre la cabeza, ¿sí? Nos abre la cabeza hacia nuevas cosas, ¿sí? Que tal vez si no hubiese estado la pandemia, no la pensábamos. Directamente no la pensábamos.
Creo que lo positivo también fue, no solamente digo desde el lugar del alumno, pero sí creo que fortaleció mucho. Por ejemplo, nuestro equipo se fortaleció. Yo creo que ante una situación problemática, uno saca armas de donde no tiene para poder afrontarla. Que tal vez esas armas las tenía, pero si no estaba la situación problemática, no las sacábamos. Bueno, para mí fortaleció el acompañamiento, fortaleció el equipo, fortaleció los lazos. A mi criterio fue algo súper positivo. Y en parte de los alumnos, y dicho también por ellos, obviamente han tenido en este proceso de adaptación, creo que han tenido, como todos tuvimos, creo, esa etapa de turbulencia, por así decirlo. No es lo mismo ir a cursar cuando tenés un compañero en el banco de al lado, cuando estás vos solito en tu casa. Sí, tenemos grupos de WhatsApp, bueno, pero también tuvieron que sacar otras herramientas como para poder afrontar y poder adaptarse realmente a la nueva normalidad. Y esto, lo que remarcaban ellos, creo que le dio también una capacidad de autogestión que antes tal vez nuestros estudiantes no la tenían demasiado, ¿sí? O sea, si bien nosotros los acompañamos en absolutamente todo lo que necesitaban y en todo lo que surgía, creo que también sacaron herramientas para poder solucionar algunas cuestiones solo, ¿sí? Y esa autogestión también uno lo necesita como profesional, así que ese aprendizaje que salió, incluso esto se los digo porque ha salido de boca de ellos, digamos, creo que es una herramienta que la necesitan cuando sea profesional, ¿sí? Ya cuando uno es profesional tiene compañero de trabajo, pero no tiene el compañero sentado al lado, ¿no? Tiene que autogestionarse en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra profesión. Así que eso es lo positivo. Sí, desde sumando, porque creo que también nos ha pasado lo mismo en nuestra escuela, una de las cosas más importantes que hemos salido beneficiados de esta pandemia es en nuestra capacidad docente. Yo creo que los docentes en esta época han sido pero clave para el éxito de esta formación a distancia. Cómo tan rápidamente se han familiarizado con plataformas y también han hecho lo mejor posible para poder entregar los conocimientos, reconvirtiendo todo el material que ya tenían. Me parece espectacular y obviamente agradezco a todos los profesores, a todos los docentes que han hecho su mejor esfuerzo, flexibilizando, empatizando con el estudiante en relación a las distintas necesidades que han surgido. Y una cosa súper importante también, a nosotros nos pasó que tenemos muchos estudiantes que, aparte de su rol de estudiante, tienen un rol de trabajador. Por lo tanto, esta posibilidad de que al ser virtual las clases y las podamos grabar y tener el material constantemente, les permita a ellos también tener un seguimiento de sus clases de forma sincrónica y asincrónica. Por lo tanto, ellos pueden continuar y desenvolverse muy bien en sus dos roles, lo que en la presencialidad generaba problemas. Así que en general ha sido muy beneficioso para los estudiantes y también en algunos casos para los docentes. Yo creo que también eso que está mencionando Carolina y Candela del valor de los profesores es una cosa que hay que resaltar de manera extraordinaria. O sea, todos los profesores encendieron la chispa de la creatividad muy rápidamente, buscaron estrategias, buscaron formas de aproximarse a los estudiantes, pero yo creo que principalmente sacaron su lado más humano.
y se acercaron a resolver la situación de cada estudiante de forma particular, de escucharlo, de ver sus propias necesidades. Cuando uno está en el contexto del hogar y cuando hay limitaciones, porque todos comenzamos a tener limitaciones no solamente sobre nuestras libertades de movernos, de salir, de tener cosas a las que estábamos acostumbrados, también comenzamos a entender y empatizar más con los otros y ver las necesidades que los otros tienen. Y yo creo que eso nos sensibilizó mucho a todos. El ver y encontrar las situaciones familiares por las cuales atraviesan los estudiantes, yo creo que nos sirvió a todos para entenderlos un poco mejor, para entendernos a nosotros mismos, para ver las limitaciones. Hay situaciones muy agradables. Hicimos un encuentro, nosotros tenemos una actividad de corte investigativo que hacemos todos los viernes. Para hacer el proceso en términos de aprender a investigar. Y encontramos una cosa maravillosa. Un día todos terminamos llorando en la situación y uno de los hermanitos de las estudiantes se nos acerca y nos consuela. Esto ya nos cambió la temperatura a todos, nos cambió el día, nos lo hizo a todas. Y yo creo que esas son las cosas espontáneas y maravillosas de poder estar también en los hogares de otras personas, aunque sea de forma indirecta. Yo creo que eso es de las cosas más maravillosas que hemos vivido también en este proceso. Qué bonito escuchar experiencias humanas, ¿cierto, Claudia? Sí, maravilloso. Más allá de estos roles de estudiante, docente, aquí estamos seres humanos, personas atravesando esta situación que es muy compleja para todos. Así que bonito destacar también, de pronto el trabajo nos envuelve y tenemos que cumplir, y qué bueno tener a alguien que nos recuerde que hay cosas que siguen siendo importantes, ¿no? Como el tener salud, el cuidarse mutuamente, etcétera. Hay una pregunta que está orientada a poder reconocer en cada una de las universidades, en cada una de las experiencias, qué tan preparados se sienten para la formación de telerehabilitación, cuáles son los planes, programas. Sabemos que a nivel mundial la telerehabilitación está agarrando mucho protagonismo. Sin embargo, eso no quiere decir que las escuelas estaban necesariamente preparadas para eso. Si pudieran comentarnos cada una de su experiencia, si ya venían trabajando el tema de la telerehabilitación o es un tema emergente y cómo lo estamos entonces incorporando a la formación de los terapeutas. Bien, en el caso de Argentina, más allá de la Universidad de Gran Rosario, el profesional de terapia ocupacional no estaba tan acostumbrado a la telerehabilitación previo a la pandemia. La realidad es que la telerehabilitación, a mi criterio, digamos, llegó con la pandemia. Entonces, y nuestros planes de estudio generalmente se basan en nuestro quehacer profesional a nivel nacional. Entonces, uno no incorporaba la telerehabilitación, o por lo menos desde la Universidad de Gran Rosario, en terapia ocupacional. Dentro de las prácticas no se contemplaba la telerehabilitación, se hacía en los efectores a nivel presencial. Creo que es una de las cosas, cuando nosotros hablamos de los desafíos y los desafíos a futuros, es una cosa que la telerehabilitación tenemos que repensarla como parte de nuestras intervenciones como terapeutas ocupacionales. Y a partir de ahí la vamos claramente a incluir a nuestra formación. O sea, si la profesión las adquiere como incumbencia, claramente la tenemos que incluir académicamente. No estábamos preparados para la telerehabilitación. Se montó la telerehabilitación como una estrategia de poder llegar a ese usuario con el que estábamos haciendo las prácticas, y se ve el lado positivo de la telerehabilitación.
Y a partir de ahora en más, uno tiene que repensar en incluirlo claramente a su currículo currícula como una posibilidad más de intervención disciplinar, ¿no? Yo creo que en Colombia teníamos una situación muy parecida también a la de Argentina y seguramente también Carolina nos aclarará en Chile. Aquí existían ya algunos inicios de telerehabilitación, perdón, de telemedicina, pero no de telerehabilitación. Había muchos trabajos, especialmente asincrónicos, de trabajo de especialistas en medicina que atendían personas de comunidades lejanas, pero no habíamos previsto esta oleada que se nos venía de trabajo, pero también de comprensiones de las comunidades de manera diferente, porque esto también nos ha traído, de alguna manera, abrir una ventana para ver un poco más los espacios de otras comunidades y de otras situaciones que son realmente las que nos atañen y las que yo creo que deberíamos comenzar a revisar y ojalá hacer trabajos de investigación al respecto, pero no habíamos adecuado nada, no entendíamos ni siquiera muchas cosas relacionadas en cómo hacer un consentimiento informado cuando trabajábamos en poblaciones distintas, tan diferentes a las que estábamos acostumbrados a hacer, y también todas las cosas de legislación que implica hacer telemedicina y teleasistencia. Yo creo que eso fue una carrera muy rápida que tuvimos también que surtir y que tuvimos que comenzar a correr un poco de imprevisto, pero que estamos comenzando a adaptarnos a esa situación ahora. Sí, bueno, acá en Chile lo mismo. Nuestra escuela no, o sea, y en general terapia ocupacional no está muy incorporada en la telerehabilitación. Sin embargo, me parece muy interesante. Incluso nosotros hemos estado en varios procesos y estamos ahora en un proceso de innovación curricular, el cual sería, pero espectacular, poder incorporar la telerehabilitación y con todas las implicancias éticas que corresponde, ¿cierto?, la metodología, etcétera, porque es algo, como lo hemos mencionado, que se viene. Entonces es importante que el futuro terapeuta esté capacitado para trabajar de esa forma. ¿Cómo lo hemos hecho y cómo lo hicimos con este grupo pequeño que iniciaron sus internados, ¿cierto?, a distancia, en este formato de voluntariado? El coordinador de campo clínico tuvo que hacer unos documentos y investigar qué es lo que propone la Federación Mundial, ¿cierto? Cómo lo conceptualizamos también acá en nuestro Ministerio de Salud, cuáles son las consideraciones básicas para que alguien realice, ¿cierto?, telerehabilitación. Generamos un instrumento, ¿cierto?, el cual fue validado por distintos estamentos de la universidad y ahí comenzamos, o sea, aprendiendo efectivamente en la marcha. Por eso es importante darle el valor que merece y a lo mejor incentivar en esta nueva formulación innovaciones curriculares que esté dentro del plan de estudio. Súper. Me gustaría considerar una última pregunta hecha por el público. Sabemos que hicieron muchas preguntas más, lamentamos no poder incluirlas todas. Hay algunas de estas preguntas, sí, que yo creo que las vamos a poder responder en nuestro segundo y tercer encuentro, ¿ya? Que hablan justamente de cuál es el aporte de la terapia ocupacional en este contexto de pandemia. La última pregunta que me gustaría... Sí, la fecha de nuestro segundo encuentro va a ser el 9 de octubre. Al final, cierto, de la respuesta de nuestras expositoras, les voy a reiterar las últimas dos fechas. La última pregunta es la siguiente. ¿Cómo abordaron los aspectos psicosociales de docentes y de estudiantes en este contexto de pandemia? ¿Qué adaptaciones hay que hacer? Ya que como mencionábamos anteriormente, todos estamos atravesando este escenario complejo. ¿Cómo abordar los aspectos psicosociales de docentes y estudiantes? Bueno, desde la dirección de carrera se decidió acompañar mucho al docente y al alumno, como lo decía cuando expuse. Creíamos que era la clave
para poder sostener estos objetivos de continuidad académica y de calidad académica. Así que yo creo que la forma de tal vez intervenir, no sé si es la palabra correcta, desde una cuestión psicosocial que estuvieron atravesando los docentes y los alumnos, fue acompañar. Y tratar de que cada situación problemática que se presentaba, estar ahí firme para poder solucionarlo, para poder dar realmente una solución al alumno y al docente. Entonces, yo creo que en esa situación, claramente es una situación que nos desborda a todos, que como dijo Claudia, esto se logra con muchas horas más de trabajo de lo que uno venía acostumbrado tal vez a trabajar desde lo presencial, en un contexto que tal vez no es obviamente el mejor, trabajar desde su casa. Entonces, bueno, nada, eso trajo un montón de situaciones que creo que se fue acompañando correctamente desde lo que es dirección de carrera, hablo como equipo de gestión también, ¿sí? Por eso para mí fue sumamente importante el rol que nosotros ocupamos en acompañar a los docentes y a los alumnos, contemplando absolutamente cada situación que se nos presentaba. Yo creo que nos llegó un espacio de creatividad y de flexibilidad. Yo creo que todos sacamos mucha recursividad y comenzamos a ser más flexibles y a buscar también alternativas de actuación en otros espacios. Y yo creo que eso es lo que nos viene en adelante, o sea, nos espera buscar más, ser más flexibles en los procesos formativos, buscar alternativas. Ya lo decía Candela, con la formación internacional, con mirar otras oportunidades porque los desplazamientos van a estar restringidos. Yo creo que es el momento de comenzar a soltar otras muchas alternativas y estrategias para que la gente logre las metas a pesar, pues, de las limitaciones que hoy tiene todo el mundo. Sí, yo creo que entendiendo que, como lo hemos conversado, es una situación que efectivamente afecta a todos, estudiantes, docentes, el equipo de gestión, la clave es el acompañamiento. Y nosotros acá localmente en nuestra universidad, en nuestra escuela, hemos subdividido las funciones, entonces los coordinadores están por nivel, por lo tanto tienen un acercamiento más próximo a los docentes de nivel y a los estudiantes también de nivel, donde muchas veces, y principalmente al inicio de esta pandemia, era necesario que al inicio de cada clase se hiciera un proceso reflexivo y se preguntara cómo están, cómo se sienten, antes de comenzar con los contenidos, porque los niveles de angustia, ¿cierto? Problemas también de salud mental, dificultades también en la familia que se generaron por esta pandemia, estaban interfiriendo en el desempeño. Entonces, no podíamos olvidar eso y comenzar con la clase rápidamente y el contenido y la diapo. Entonces, esos espacios, ese encuentro, el rol que tiene este coordinador de nivel con los estudiantes y con los docentes, se hizo mucho más cercano y se favoreció este acompañamiento que realmente sirvió bastante. Y también consejos ampliados, donde el tema no sea tanto informativo, sino que de verdad ellos puedan decir qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, cuáles han sido sus dificultades, las fortalezas, ¿cierto? Las barreras que han observado en este proceso. El acompañamiento es la clave. Sí, qué bien. Muchas gracias por poder mencionar, ¿cierto? La palabra del acompañamiento, que también es parte un poco del quehacer de terapeuta ocupacional, ¿no? Nos ha tocado quizás poner en práctica nuestro conocimiento entre pares o a nivel quizás un poco con nuestros estudiantes. Ha sido interesante ese desafío también, de cómo hemos tenido que quizá en el rol docente tener que ir aplicando algunas características que el terapeuta ocupacional tiene en su práctica, ¿no? Como la flexibilidad, el acompañar a otros, etc.
Bien, yo creo que ya para ir cerrando, en primer lugar quisiera agradecer a nombre, ¿cierto?, del equipo organizador, a todos los asistentes a nuestro primer encuentro. Muchas gracias por la participación activa del público, hubo varias preguntas, por ahí también algunos comentarios acerca de cómo falta aún avanzar en las políticas públicas, falta que la terapia ocupacional se incluya en algunas leyes, normativas, para que de esa forma se entienda también por qué el terapeuta ocupacional tiene que estar formado en telemedicina y en telerehabilitación. Me parece muy interesante ese aporte. También agradecer a nuestras expositoras, a Carolina, a Claudia, a Candela, muchas gracias por haber dedicado de su tiempo, no solo el día de hoy, sino en la planificación de esta actividad. Así que se agradece también que hayan podido aportar representando a cada país, que también es una misión importante, ¿cierto? Los dejamos invitados a todos y también los dejamos invitados a difundir nuestro segundo encuentro a realizarse el próximo viernes 9 de octubre en el mismo horario a las 16 horas Colombia, 18 horas Argentina y Chile, en donde nos vamos a ir ya al tema de fondo de cuáles serían las prácticas de terapia ocupacional a partir de la crisis del COVID-19. ¿Qué es lo que los terapeutas ocupacionales estamos haciendo en la actualidad para poder ser un aporte en este escenario? Ahí vamos a contar con expositores especialistas también de cada uno de los países que nos van a contar cuáles son sus experiencias prácticas, ¿ya? Y también los dejamos invitados a nuestro tercer encuentro el día viernes 30 de octubre, donde abordaremos los aspectos sociales y transversales de la terapia ocupacional contemporánea y sobre todo latinoamericana, ¿cierto? Que es lo que nos une el día de hoy. No sé si nuestras expositoras quisieran decir alguna palabra de despedida también. Bueno, la palabra que me sale es gracias. Yo creo que estos, como dije al principio, estos encuentros e intercambio de experiencias suman, enriquecen. Así que gracias a todos los que hicimos que este encuentro se dé. Como dijo Daniel, esto llevó una planificación, así que bueno, agradecer al área internacional, al área de virtual, a todas las áreas que nos acompañaron para que podamos salir en vivo. Bueno, agradecerle también a las colegas expositoras y a los participantes por escucharnos y también inquietarse, hacernos consultas, que eso es lo que enriquece más este encuentro. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, invitarlos a que participen de los otros webinars y que se suscriban. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Un saludo desde Colombia y esperamos que tengan un resto de semana muy agradable. Sí, agradecer también el espacio de diálogo, recordar que la terapia ocupacional en Latinoamérica tiene mucho que decir, tenemos que seguir encontrándonos y haciendo fuerza para mostrar nuestros avances, así que agradecer a Candela, a Claudia, por este lindo espacio. Así que muchas gracias.